Imagina esto. Estás a punto de casarte, vas con tu prometida de compras para la boda, y de repente un desconocido choca tu coche. Hasta ahí, un mal día cualquiera. Pero lo que parecía un simple accidente, terminó convirtiéndose en una cacería digital. Un enfrentamiento en los tribunales, y la oportunidad perfecta de darle una lección a alguien que intentó aprovecharse. Y lo mejor de todo es que el final fue mucho más caro para él de lo que hubiera imaginado. Esta es una historia real, compartida en Reddit. Eso sí, por motivos de privacidad, algunos nombres han sido cambiados. Quédate hasta el final, porque no solo vas a conocer cómo este conductor irresponsable terminó pagando el doble, sino también por qué $25 fueron la mejor inversión de toda la vida del narrador. Estábamos a pocas semanas de la boda. Mi prometida, ahora mi esposa, y yo llevábamos varios días recorriendo tiendas, buscando vestidos para las damas de honor. Ya sabes, esas vueltas interminables de centro comercial en centro comercial, probándonos opciones que nunca terminaban de convencer. Ese día acabábamos de salir de Davis Bridal algo cansados, pero de buen humor. Había llovido casi toda la tarde, y las calles estaban brillantes y resbaladizas. Yo iba concentrado porque sabía que en esas condiciones cualquier maniobra podía terminar mal. Y justo, al llegar a la intersección, ocurrió. Un coche entró girando demasiado rápido. El pavimento mojado lo traicionó, patinó, y terminó golpeando de lleno el parachoques delantero, justo del lado del conductor. Fue un estruendo seco, de esos que te hacen apretar los dientes. Por suerte, nadie salió herido. Tomé una respiración honda, puse las luces de emergencia, y nos bajamos a revisar. Su coche, milagrosamente, casi intacto. El mío, con una abolladura fea en el parachoques. El hombre tendría unos 45 años, iba con su hijo adolescente en el asiento de copiloto. Nos dimos la mano, intercambiamos nombres y números de teléfono. Él dijo que tenía prisa porque iba rumbo al trabajo. Yo, ingenuo, y con apenas 22 años, le conté que estábamos preparando la boda. Ahí, cometí mi primer error. Acepté cuando me propuso arreglarlo entre nosotros, sin llamar a la policía, ni hacer un parte oficial. Sonaba razonable, y en ese momento pensé, bueno, seguro que lo solucionamos rápido. 2 días después llevé el coche al taller. El presupuesto fue de $1,100 para reemplazar el parachoques. Le escribí, y él me respondió con calma que podía pagarme, pero que hasta dentro de 2 meses, cuando recibiera unas becas, tendría efectivo. Yo, todavía confiado, le dije que estaba bien esperar. Una semana más tarde conseguí otro presupuesto, un poco más bajo, $900. Se lo envié por mensaje, y silencio absoluto. Pasaron los días, volví a escribirle, insistí, y nada. El tipo planeaba esfumarse. Me hervía la sangre, no solo por el dinero, sino porque había confiado en él, y me tomó por tonto. Lo único que tenía era su nombre, un número de teléfono que ya no contestaba, y una idea vaga de dónde trabajaba. Así que empecé a investigar. Lo busqué en Facebook, y creí encontrarlo. Entre sus contactos, aparecía alguien que parecía su hijo. Y ahí se me ocurrió un plan. Le pedí ayuda a mi cuñada, que tenía 16 años, y era de la edad del chico. Con su cuenta, le cambiamos el apellido y le mandamos un mensaje, fingiendo que quizá éramos parientes lejanos. Poco a poco, con preguntas inocentes, confirmé todo. El nombre del padre, donde trabajaba, y hasta el detalle de que lo hacía en una tienda de guitarras. Al día siguiente conduje hasta esa zona. Ahí estaba, su coche aparcado. Le tomé varias fotos a las matrículas como prueba, y me dirigí directo al juzgado. Rellené la demanda, y la presenté. La funcionaria me dio 2 opciones: enviársela por correo, o pagar $25 para que un oficial se la entregara en persona. No lo dudé ni un segundo. Pagué. Quería que lo enfrentara, que lo avergonzaran frente a todos en su trabajo. Unas semanas después, llegó el día de la cita, en el tribunal. Era una audiencia previa para ver si podíamos llegar a un acuerdo antes del juicio. Y sí, ahí estaba él. Nos sentamos frente a una mediadora. Yo le expliqué que lo había intentado todo, pero él dejó de contestar. Él, con toda la cara, dijo que le habían robado el celular, y por eso no me había respondido. Claro, pensé, ¿te roban el celular? ¿Y también el número? La mediadora lo sacó un momento y me dijo directamente, no le creas, su historia no tiene sentido. Cuando volvimos a entrar, repasamos mi demanda, y no eran solo los $900 o $1,100 de la reparación. La mediadora había incluido gastos de gasolina, mi tiempo invertido, y un extra, por ser un imbécil. En total, $2,400. Él se quejó, dijo que había sido excesivo, que no le gustaba que hubiera ido a su trabajo a tomar fotos de su coche. Yo lo miré fijo y le respondí, a mí tampoco me gustó que me chocara. Finalmente, aceptó. Y lo mejor de todo, unos meses después me pagó todo, en efectivo, incluyendo las costas judiciales. Con ese dinero vendí el coche dañado,
sumé lo que tenía y compré otro al contado. Al final salí ganando, pero sobre todo aprendí la lección. La próxima vez, policía primero, papeleo después. Aún así, hubo un detalle que jamás olvidaré. Esa pequeña inversión de $25 para que el oficial le entregara la demanda en su lugar de trabajo. Solo imaginar la cara que puso frente a sus compañeros y clientes. Eso sí que no tiene precio. Después de que esta historia se compartiera en Reddit, la comunidad no tardó en reaccionar, y como suele pasar en Internet, los comentarios iban desde el apoyo más absoluto hasta reflexiones más profundas sobre la justicia, los accidentes y la confianza en los extraños. Uno de los comentarios más repetidos fue el de quienes aseguraban que la persona que contó la historia había hecho exactamente lo correcto. Varias personas decían cosas como, no solo te defendiste, sino que lo hiciste con inteligencia. Te negaste a ser la víctima y encontraste la manera legal de ponerlo en su sitio. Eso merece respeto. Otros añadieron que lo más satisfactorio de toda la historia no fue el dinero, ni siquiera la victoria en el tribunal, sino ese detalle de los $25 para que el oficial le entregara los papeles en su trabajo. Muchos lo describieron como puro karma instantáneo, y lo comparaban con una escena de película. Me imagino el momento como si fuera una serie de Netflix, con la cámara enfocando su cara, mientras todos sus compañeros lo miran. Eso sí que es justicia poética. Por supuesto, también estaban quienes reconocieron lo valiosa que había sido la lección aprendida. Un comentario bastante reflexivo decía, lo importante aquí no es solo la venganza o la compensación económica, es que ahora sabes que nunca debes confiar ciegamente en alguien que choca tu coche. Siempre hay que llamar a la policía, siempre hay que dejar constancia. Esto te salió bien porque te esforzaste, pero podría haber sido mucho peor. Otros usuarios aprovecharon para compartir experiencias propias. Algunos contaron cómo ellos también habían sido víctimas de conductores que intentaron escapar de su responsabilidad. Una persona escribió, a mí me chocaron hace 3 años, y me dijeron que me iban a pagar en efectivo. Nunca más volví a saber de ellos. Me hubiera encantado tener la paciencia y la astucia que tú tuviste. Otro añadió, lo mío fue al revés. El tipo me chocó, llamé a la policía de inmediato, y aún así, se tardó casi 1 año en resolverse. Ojalá lo hubiera llevado a tribunales como hiciste tú. Lo interesante es que entre los comentarios había un consenso muy claro. Aunque la satisfacción personal de verlo expuesto en su trabajo fue enorme, lo más importante era que el narrador se aseguró de que todo quedara dentro del marco legal. Como dijo alguien, podrías haber hecho cualquier cosa por tu cuenta, incluso algo ilegal, pero elegiste el camino correcto. Lo expusiste, sí, pero con papeles, pruebas y leyes de tu lado. Eso es lo que hace que esta historia sea tan buena. Y claro, no podían faltar los que se enfocaron en la parte más cómica. Hubo un usuario que comentó, tu cuñada de 16 años merece un Oscar. Engañar al hijo con la historia del primo lejano fue como un episodio de Catfish mezclado con Sherlock Holmes. Increíble trabajo en equipo. Otros lo describieron como el mejor uso de Facebook en la historia, o incluso como una operación encubierta casera. Entre tantas reacciones, también aparecieron los más críticos. Hubo gente que dijo que quizá fue un poco excesivo pedir más del doble del costo real de la reparación. Una persona comentó, entiendo que estabas molesto y con razón, pero pedir $2,400 por un daño de 900 parece mucho. Eso lo convierte más en una venganza que en justicia. Sin embargo, a ese tipo de comentarios les respondieron decenas de otros usuarios con frases como, lo que cobró de más es el precio de mentir, desaparecerse y tratar de engañar a alguien que confió en ti. Si hubiera sido honesto desde el principio, solo habría pagado 900. Así que no es venganza, es consecuencia. Muchos coincidían en que lo más frustrante no era el accidente en sí, sino la actitud del otro conductor. Varios lo expresaron con frases del estilo, los accidentes pasan, a cualquiera le puede tocar, pero desaparecer, ignorar mensajes y fingir que te robaron el celular, eso sí es imperdonable. También hubo un grupo de comentarios que se enfocaron en el simbolismo de convertir un problema en una victoria. Un usuario escribió, al principio era un gasto que no querías tener, algo que te arruinaba el coche y te complicaba la vida justo antes de tu boda. Pero al final, lo transformaste en un coche nuevo pagado en efectivo. Eso es darle la vuelta al destino. Otros se fijaron en el detalle de la boda y la juventud del narrador. Hubo gente que decía, con 22 años yo no habría tenido ni la mitad de la paciencia ni la astucia que tuviste. Me habrían estafado de inmediato. Y también, me encanta que esta historia empiece con algo tan cotidiano como buscar vestidos de damas de honor y termine en un tribunal con un tipo pagando el doble. Es surreal, pero real. Algunos comentarios se pusieron incluso un poco filosóficos. Alguien escribió, lo irónico es que, si ese hombre hubiera aceptado pagar los $900 desde el principio,
probablemente te habrías olvidado de él al día siguiente. Pero al intentar huir, ahora hay un registro público, una historia viral, y cientos de personas hablando de su vergüenza. Así es como las malas decisiones te persiguen más que el accidente original. También surgieron bromas recurrentes. Varios decían que los $25 mejor gastados deberían convertirse en una camiseta, un meme, o incluso el título de un libro. Otros repetían que esa frase era el resumen perfecto de la historia. Uno lo resumió así: el coche se abolló, la confianza se rompió, pero los $25, esos sí valieron cada centavo. Y entre todo esto, había quienes se fijaron en el hijo. Algunos decían que seguramente él también aprendió una lección al ver a su padre enfrentar las consecuencias de sus actos. Un comentario decía: ese chico va a recordar para siempre cómo su padre intentó esquivar la responsabilidad y terminó pagando el doble. Espero que eso lo motive a no repetir lo mismo en su vida adulta. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo con el método de investigación. Alguno dijo: usar a tu sobrina para engañar al hijo fue ingenioso. Sí, pero también un poco turbio. A lo que otros respondieron: no lo habrían hecho si el padre no hubiera intentado desaparecer primero. Fue un movimiento creativo y proporcional a la jugada sucia que él había hecho. En general, la comunidad lo tomó como una mezcla entre justicia, venganza y comedia. Muchos concluyeron que era el tipo de historia que solo puede pasar en la vida real, porque en una película probablemente parecería demasiado exagerada para ser creíble. Y si algo quedó claro entre los comentarios, es que todos coincidían en el aprendizaje principal. Nunca, jamás, confiar en alguien que propone arreglar un accidente entre nosotros. Como escribió alguien, ese truco lo usan los que saben que van a desaparecer. Si no hay policía ni papeleo, lo más probable es que termines pagando tú solo. El hilo terminó siendo tan popular porque tocó varios puntos sensibles: la injusticia, la perseverancia, el ingenio y la satisfacción de ver a alguien arrogante enfrentar las consecuencias. Y casi todos los usuarios coincidieron en que el narrador no solo ganó el caso, también ganó una historia épica para contar el resto de su vida. Y así termina esta historia real de Reddit, donde un simple accidente de tráfico se convirtió en una lección de vida, un ejemplo de ingenio y, por supuesto, en una dulce victoria. Lo que empezó con un parachoques abollado, terminó con justicia servida, dinero en efectivo y la satisfacción de ver a alguien irresponsable enfrentar las consecuencias de sus actos. Si llegaste hasta este punto del video, de verdad quiero agradecerte. Significa mucho que hayas dedicado tu tiempo a escuchar la historia completa. Estos pequeños detalles son los que hacen que valga la pena crear contenido como este. Y ya sabes, si te gustó el video, no olvides darle like, dejar un comentario con tu opinión o con alguna experiencia similar que hayas tenido y, por supuesto, suscribirte al canal. Créeme, cada interacción ayuda muchísimo a los canales pequeños como este y hace posible que pueda seguir trayéndote más historias increíbles de Reddit y de la vida real. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.